La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, nuevamente buenos días para todas. Es un gusto estar con ustedes, poder compartir esta reunión una vez más. Y bueno, sencillamente en esta mañana vamos a tratar de sacar una lección de de este hermoso pasaje que tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan. Realmente he disfrutado el poder leer, el poder estudiar este pasaje, porque realmente siempre la palabra es tan amplia y tan rica que nos deja una enseñanza. Es muy raro, hermanas, que nos acerquemos a la palabra y digamos, no he podido sacar una enseñanza de ella, porque realmente la palabra tiene mucho y cada día nos muestra algo nuevo para nuestras vidas, ¿no? Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, donde encontramos que el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y vamos a leer este pasaje. Es un poquito extenso, pero es necesario hacer la lectura de la palabra. Más que comentario, es importante la lectura de la palabra. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo
¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué hermoso pasaje, hermanas, y qué testimonio. En primer lugar, yo decía y me preguntaba, ¿qué es una señal, no? Y cuando queremos saber el significado de una palabra, yo por lo menos recurro al diccionario. Y en el diccionario nos dice que una señal es un rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras. Si no dice que es un signo o medio que se emplea para luego acordarse de algo. O, por ejemplo, una señal de tránsito que nos sirve para guiarnos en el camino y librarnos del peligro. Y yo pensaba, en la primera, un rasgo que nos distingue, por ejemplo, yo pensaba cuando vemos una marca, ¿no? Decimos, ah, bueno, esto es Adidas, ah, esto es Nike, ah, esta no tiene tanto valor. Distingue las cosas de otras. O a veces, cuando ponemos una marca para acordarnos de algo, ¿no? A veces tenemos la costumbre de hacernos una marquita, me quiero acordar de tal cosa, o ponerme de una manera algo
que yo me pueda recordar que tengo que hacer esto, ¿no? Y yo decía, una señal de tránsito es importante, ¿por qué? Porque nos puede librar de un accidente, en el camino. Pero ¿qué es una señal? En la Biblia, en la palabra del Señor. Y busqué en el diccionario bíblico y dice que son eventos o experiencias que revelan el poder de Dios y a menudo son milagrosas. En este pasaje yo digo, ¿se menciona la palabra señal? Sí se menciona. Los mismos fariseos dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es decir, que en este pasaje hay una señal, ¿no? Y en este caso es un milagro, el milagro de un hombre que nació ciego. Ahora veamos, ¿cuál es la señal? Un ciego sanado por el Señor Jesús. Y el mismo ciego dice, ¿por qué podemos decir que es un milagro? El mismo ciego, cuando está declarando, dice que desde el principio no se ha oído que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Y yo pensaba, bueno, en la antigüedad por ahí no existía la tecnología que existe ahora, ¿no? Hoy hemos avanzado tanto que decimos, bueno, es más fácil que una persona ciega pueda ver. Pero saben, chicas, nosotros en el pueblo, es un pueblo pequeño, tenemos el caso de dos chicos que nacieron ciegos. Uno ya es un adulto y otro es un niño pequeño. Y a ese adulto hicieron todos sus padres. Han buscado todos los medios, han recurrido a médicos en todos los lugares posibles. Y él no ha podido volver a recuperar la vista. Por momentos había una esperanza y decían, parece que ve sombras, ¿no? La ilusión de decir, él vuelve a ver, pero no ha sido así. Él sigue ciego. Y a veces los casos son muy difíciles de revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nació con esa enfermedad, con esa falencia. Este hombre que había nacido ciego se encontraba allí, mendigando, junto al camino, junto a una calle. Pero lo maravilloso es que hay un momento en esta historia, hay un momento especial. Y dice que el Señor Jesús venía de un momento en que los judíos, si leemos el capítulo anterior, los judíos habían querido apedrearle por decirle la verdad, ¿no? Porque ellos no les gustaba lo que el Señor Jesús les decía y lo habían querido apedrear. Y cuando empezamos el capítulo 9 no sabemos cuánto pasó desde este momento a que el Señor pasa junto al ciego. Pero dice que el Señor va pasando y vio a un hombre ciego allí mendigando, pidiendo junto al camino. Y yo me imagino al Señor Jesús pasando junto a este hombre y quizás pararse y ver esta situación, ¿no? ¿Cuánta gente pasaría a diario y a menudo junto a este hombre? Quizás le tiraban una moneda, quizás le daban algo de comer, quizás otros pasaban junto al camino y ni siquiera se daban cuenta, ya era costumbre. Ah, es el ciego que siempre se sienta acá para pedir, ¿no? Y el Señor Jesús observó esta imagen, esta situación, y quizás Él se detuvo a observar a este hombre. Y dice que los discípulos le hacen una pregunta y el Señor le responde, esto es necesario para que la obra de Dios sea manifiesta hoy. Y yo pensaba, qué maravilloso es cuando las cosas no son por casualidad. Es necesario. Es necesario que nos encontremos en cierto lugar, es necesario que nos encontremos en cierta situación, es necesario para que la obra de Dios sea manifestada en la vida. Y no solo el Señor se detuvo y lo observó, sino que Él mostró misericordia de este hombre. ¿Por qué? Porque Él luego hace un milagro en él. Y me acordaba de una parábola que el mismo Señor Jesús contó un día, ¿no? De aquel hombre que es tomado en mano de ladrones y queda junto al camino malherido, ¿no?
Y dice que pasaron dos personas y no tuvieron compasión de él, pero pasó un buen samaritano y viendo la situación del hombre dice que fue movido a misericordia. Qué importante es esto. Fue movido a misericordia. El Señor ante la situación de este hombre ciego, este hombre que quizás estaba allí en silencio extendiendo su mano y pidiendo ayuda, Él fue movido a misericordia también. Pero también Él dijo en Juan capítulo 8 versículo 12, si lo leemos, Él ya había declarado que Él era la luz del mundo. Y en este momento, en este lugar, iba a ser evidente esto. ¿Por qué? Porque él también le dice a los discípulos, eh, más allá de que es necesario de que haga la obra del Padre, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso se iba a manifestar dentro de un momento. La luz iba a brillar en la oscuridad, esa oscuridad que había invadido por años a este hombre, ¿no? Esa oscuridad que se encontraba en los ojos de este ciego y el Señor iba a ser la luz que él necesitaba. Ahora veamos que el Señor utiliza un método, porque sabemos y somos conscientes que el Señor podría haber venido junto al ciego, podría haber dicho, bueno, recibe la vista, eres sano, ya estás libre de tu ceguera. O quizás el Señor podría haberlo tocado y haberle sanado, pero el Señor quiso usar una forma distinta para que este ciego fuera sano. Y dice que el Señor dice que escupió en tierra, se agachó, hizo lodo y colocó este lodo en los ojos del ciego. Y yo pensaba el Señor allí formando barro. Y me recordaba en el comienzo, ¿no? Cuando Dios está creando todo, ¿no? Y ha formado las plantas, ha formado el cielo, ha formado los animales, y está toda la creación allí. Y dice, falta algo importante en esta creación. Y dice que tomó tierra, y de la tierra formó al hombre. Y yo pensaba, Señor, cuando esta obra se rompe, esta obra perfecta que tú formaste. El Señor Jesús vino y la restauraba con el mismo material con que fue formada. Él tomó lodo y puso en los ojos del ciego. Pero también me habla de la humildad. Él bajó hasta la tierra, se se humilló a tal modo para que esta obra que estaba rota en oscuridad fuera sanada. Pero no solamente tomó el lodo, sino que también dice que le dice algo a este ciego. Dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y el estanque de Siloé fue construido en la época del rey Ezequías, cuando él tenía miedo de que los asirios cerraran la ciudad y se quedaran sin agua. Entonces dice que el rey Ezequías construyó este estanque de agua dulce que venía desde el manantial de Gibón, para que la ciudad no se quedara sin agua. Y el Señor lo envía. Este estanque debe haber sido conocido, porque le dice, ve al estanque de Siloé. Ahora, también esto fue una prueba de fe para el ciego, porque también pensemos en otra historia que nos relata la Biblia, de un hombre que estaba muy, muy, muy enfermo y fue enviado a lavarse a un río para ser sano. Y este hombre iba en el camino, iba renegando, porque dice, porque entonces, ¿para qué me mandaron al profeta? Si ahora él me va a mandar a un río a lavarme. Yo pensé que el profeta iba a salir y como yo soy un capitán de ejército, iba a decir, tú eres sano. Y Naamán iba renegando en el camino, ¿no? Y yo digo, ¿este ciego habrá ido renegando en el camino hacia el estanque? ¿Cómo? Pero sí, si era Jesús el que se paró frente de mí y ahora me manda al estanque a lavarme. La palabra dice que el Señor le dijo, ve a lavarte. Y dice que el ciego se levantó, fue y se lavó. Tuvo fe.
El agua era un agua dulce, no tenía ninguna propiedad curativa. Era un agua común, como si hoy abrimos la canilla y el agua que tenemos nos lavamos la cara. Y dice que el ciego fue y se lavó con ese agua. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Es decir, que fue necesario la humildad, fue necesaria la fe para obtener la sanidad de este ciego. Pero seguimos más adelante y en este pasaje nos encontramos con 5 clases de personas que se mencionan, ¿no? Se mencionan los discípulos en primer lugar, se mencionan los vecinos, se mencionan los fariseos, los padres del ciego y la persona que rodea esta historia al ciego mismo. Y vamos a ver brevemente estas 5 clases de personas. En primer lugar, los discípulos. Los discípulos se mencionan al comienzo solamente, en un solo versículo. Dice que los discípulos vienen con el Señor Jesús y también se encuentran frente a este ciego. Y dice que le hacen una pregunta al Señor Jesús. Le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No? Ahora, quizás cuando ellos iban haciendo y ganando esta pregunta, ya se iban dando cuenta, porque ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este? No, porque nació ciego. Tenía que pecar antes de nacer, para nacer ya con la ceguera. Entonces, si no es él, fueron los padres los que pecaron para que haya nacido ciego. Y a mí me encanta la palabra, porque la palabra nos da tanto, hermanas, y me hacía pensar en Job. Cuando Job se encontró en la situación más difícil de su vida, donde todo le había sido quitado, riquezas, hijos, la salud, y se encuentra ya Job penando y vienen sus 3 amigos a verlo, ¿no? Y le dicen, le empiezan a juzgar, y esto debes haber hecho algo vos, para que te venga tanto castigo. Y es como esta historia. No es que Job había pecado, sino que Dios necesitaba revelarse en su vida. En este caso pasaba lo mismo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, no es que éste pecó, sino que es necesario que la obra de Dios sea manifestada. Hermanas, muchas veces nos equivocamos al juzgar las situaciones de otros y aludimos a que le pasan esas cosas porque hay pecado en su vida. Y muchas veces la situación en que se encuentran otros hermanos es para que la gloria de Dios sea manifestada y para que el Señor sea revelado con todo su poder para que otros puedan ver esta gloria, ¿sí? Entonces muchas veces la enfermedad es ver su pecado, le puse yo. ¿Por qué? Porque aludimos a que la enfermedad o la situación de otros se debe a que hay pecado en su vida, y no es así. Cuidado cuando juzgamos la situación de otros hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos va a llamar la atención y va a decir, esto no es por un pecado, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y es maravilloso cuando sucede eso, hermana. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta de una y de otra manera. Ahora, los vecinos. Los vecinos fueron un testimonio, recibieron el testimonio de este ciego. ¿Por qué? Porque los vecinos deben haber visto desde que era pequeño a este hombre, que era ciego, que se iba tambaleando quizás, agarrándose de lugares para ir a un lugar a mendigar, ¿no? Y deben haber visto día tras día a este ciego que se sentaba y pedía por ayuda. Y ahora ven que viene este hombre, un hombre que viene quizás vociferando, gritando de alegría, porque sus ojos habían sido sanados, porque aquella enfermedad que había estado en su vida había sido quitada y quizás este ciego venía saltando, yo me lo imagino, ¿no?
gritando de alegría, veo, veo, puedo ver, puedo ver. Y los vecinos empiezan a decir, pero este no es el ciego, no es el que había nacido ciego, no es el que se sentaba a mendigar. Y algunos decían, a él se parece, la verdad que realmente no sé si es él. ¿Por qué ha cambiado tanto? Habrán dicho. Se ve tan distinto. Esta mañana se fue tan triste. Iba tambaleándose, iba tropezando y miren, ahora viene corriendo. Su rostro brilla. Tiene una sonrisa. Ha cambiado. Puede ver, viene saltando. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Dijeron los vecinos. ¿Qué es lo que se produjo en tu vida? ¿Qué cambio? Y él le dijo, es que Jesús vino y puso lodo en mis ojos y me dijo que me lavara y puedo ver. Hermanas, los vecinos nos observan, los vecinos nos ven, los vecinos quieren ver nuestro testimonio, quieren ver ese reflejo de luz que nosotros decimos un día haber recibido. Los vecinos necesitan el testimonio de un hijo de Dios y que digan, ah, no, ella es distinta, a ella le pasó algo, algo cambió su vida, porque mirá, no anda de la misma manera, no habla como hablaba, no frecuenta los lugares que frecuentaba, no trata a los hijos como los trataba o al marido, no se siente que se grita en su casa cuando pasamos por la vereda, ¿no? Testimonio. Qué importante es nuestro testimonio. Si decimos que el Señor ha llegado a nuestra vida y ha dado luz, debemos brillar de tal manera que los demás lo vean. ¿Qué testimonio ven mis vecinos, hermanas? ¿Realmente reconocen que soy una hija de Dios? ¿Realmente ven eso en mi vida? ¿O dicen, no, para ser como ella, me quedo donde estoy? Cuidado, hermana, cuidado, que realmente podamos ser luz para los que nos rodean. Ahora vamos a un grupo complicado, ¿no? Los fariseos. Y los fariseos desde el principio no quisieron reconocer al Señor Jesús, ¿no? Y entonces los vecinos y quizás su familia realizaron el acto de llevar al ciego ante aquellos que eran los líderes del lugar, ¿no? Y dice, lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, que ahora había sido sanado. Y dice que los fariseos le preguntaron, ¿cómo fuiste sanado? Y el ciego otra vez vuelve a repetir la historia, ¿no? Y entonces ahí comienzan las formas. Pero como hizo lodo, si es día de reposo, este es un hombre pecador, está cometiendo un error, está infringiendo la ley. Pero otros dicen que ya empiezan en discusión, dice, pero si es un pecador, no podría haber hecho esta obra, esta señal. Y ahí comenzaron a discutir, pero en sí no hicieron lo que tenían que hacer. Ellos tenían que ver que este hombre era ciego y había sido sanado, y haber dicho, sí, eres sano de tu enfermedad. Pero ellos no querían reconocer el poder del Señor Jesús. Ellos seguían discutiendo que Él no era el Mesías. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, dice que manda a preguntar a algunas personas al Señor Jesús si él realmente era el que era enviado, y entonces el Señor mismo le dice, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos, los mudos hablan, los cojos caminan, que se están efectuando los milagros que se dijo en Isaías. Ahora, los fariseos no eran estudiosos de la ley, no leían la ley. ¿No habrían leído el libro de Isaías, donde ella decía que iba a venir el enviado de Dios y que iba a hacer estas señales, estos milagros?
Que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos, ah, no, pero ellos no querían reconocerlo y seguían ahí discutiendo. Él no cumplió con la ley, él no está haciendo lo correcto, él hizo esto en un día de reposo. Y entonces dice que como no se terminaban de convencer de lo que le decía el ciego, porque el ciego les retrucaba, fueron a los padres y también indagaron a los padres, pero tampoco les gustó lo que dijeron los padres. Y volvieron al ciego y siguieron discutiendo con el ciego, ¿no? Y me encanta cuando el ciego les dice, eh, entonces él les respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ustedes están discutiendo si es pecador porque hizo esto en el día de reposo. Pero ¿saben qué? Yo no veía. Yo estaba en la oscuridad. Yo era un ciego de nacimiento. Y miren, miren estos ojos. Miren, ahora ven, ahora están abiertos. Ahora puedo ver la luz del sol. Puedo ver mis vecinos, puedo ver mis padres, puedo ver la creación. Realmente, él dice, si esto no es obra de Dios, ¿quién lo puede hacer? Porque el mismo ciego les dice, yo no sé de alguien que haya podido curar a un ciego de nacimiento. Pero ellos seguían discutiendo y cuidando sus formas. Cuidado, hermanas, cuando cuidamos más las formas, las costumbres y las ideas, y no vamos a lo que nos dice el Señor, y nos volvemos mero religiosas. Solamente cumplimos con lo que tenemos que cumplir y no nos salimos de ahí. El Señor nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Y estos fariseos dice, nosotros somos discípulos de Moisés porque creemos que Él es el que vio a Dios. Y se quedaron ahí. Se quedaron con un corazón frío, sin creer, sin aceptar la obra que el Señor había hecho. Tengamos cuidado con esto. Y ahora vamos a los padres. Estas personas que yo pensaba dentro mío, no se dice ahí, pero pienso cómo se habrán alegrado cuando vieron a su hijo, ¿no? Porque duele en el corazón. Cuando nuestros hijos sufren, cuando tienen una enfermedad, cuando padecen algo, cómo duele, ¿no? Y estos padres habrán dicho, este es nuestro hijo, estaba ciego, ahora podés ver. Y deben haber sentido alegría. Pero cuando fueron interceptados por estos hombres que le fueron a preguntar si realmente este era su hijo que había nacido ciego, dice que los padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y yo pensaba, estos padres se alegraron porque su hijo fue sanado. Estos padres se gozaron, pero tuvieron miedo de dar testimonio de esto. Ante la presión de aquellos hombres que decían, si ustedes declaran que es Jesús, van a ser expulsados. Si ustedes dicen que es obra de Dios, ustedes van a ser relegados de la sociedad. Y tuvieron miedo de dar testimonio y de decir, sí, sí, es nuestro hijo, sí, él fue sano. Y es Jesús, es obra de Dios. Ellos dijeron, no, pregúntenle a él. Y a veces yo pensaba, ¿cuántas veces nos falta el valor para decir, nos encontramos en medio de un círculo importante o en medio de, de las personas que nos rodean y viene un hermano? Ceci, ¿cómo está? "Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?" O a veces cuando te preguntan, che, fulano de tal, ¿es cierto que ahora se convirtió a tu religión? ¿Es cierto que ahora sigue lo mismo que vos seguís? No, la verdad que... y nos avergonzamos de nuestros hermanos. Hermanas, tenemos una familia en Cristo de la cual no debemos avergonzarnos. Debemos dar testimonio de que somos una familia, de que el Señor nos ha hecho familia. Y es por medio, solamente por medio de la obra del Señor.
No es por mérito nuestro, porque si fuera por nosotros, no nos avergoncemos de la familia que el Señor nos ha dado. Demos testimonio de ellos y gocémonos y compartamos con nuestros hermanos. Alentémoslo si están un poco desanimados, pero digamos sí, sí, este es mi hermano. ¿Por qué? Porque somos redimidos por la sangre del Señor Jesús y Él nos ha hecho familia. Yo digo, es maravilloso en esta mañana, en este momento, cuántas y de distintos lugares estamos aquí y somos familia. Y no nos conocemos personalmente quizás, pero nos amamos profundamente. Y esto es por la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Alegrémonos y que no nos falte el valor de decir sí, somos hermanas porque tenemos un mismo Padre. Y al final, el ciego. Ah, qué hermoso es la obra de Dios en una vida. El ciego que un día se sentó allí donde se sentaba todos los días a mendigar. Aquel que pensó, bueno, es un día más. ¿Cuánto pan me darán? ¿Recibiré alguna moneda? Hoy me iré con las manos vacías a mi hogar. No se imaginaba que ese día iba a ser el día más maravilloso de su vida. ¿Por qué? Porque aquel que era la luz del mundo iba a pasar por allí y iba a quitar la oscuridad de sus ojos, iba a traer luz a su vida. Y aquel ciego fue testimonio para sus vecinos, fue testimonio para sus padres. No tuvo miedo de los fariseos. ¿Por qué? Porque él fue un testimonio vivo de la obra de Dios en su vida. Y dice, pensaba en ese pasaje que dice de lo vil y menesteroso. Así pasa con nosotros, hermanas. No escogió grandes personas. Pensemos que el Señor escogió de lo vil, de lo despreciado. ¿Cuántos habrán despreciado a este hombre? Pero el Señor hizo una obra maravillosa en él. Él fue sanado. Él fue transformado porque los vecinos pudieron ver esa transformación. Pero él fue salvado. Porque nuevamente el Señor Jesús, cuando sabe que él fue expulsado, va y lo busca y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿cómo puedo creer si no sé quién es? Y ahora el Señor Jesús le dice, lo has visto, lo estás viendo con tus propios ojos, estos ojos que han sido sanados, lo tienes delante tuyo. Y él dijo, creo, Señor, creo, no necesito nada más, yo creo en Él, porque Él me sanó, porque Él quitó la oscuridad de mi vida, porque Él trajo luz. Y dice que le adoró. Entonces yo digo que fue una vida sanada, una vida transformada, una vida salvada y una vida que adora a Dios. La obra del Señor es así en las vidas, hermanas. Él nos ha sanado, Él nos ha transformado, nos ha salvado. Démosle gloria a Él. Adoremos con nuestra vida a Dios, que nos ha quitado de la oscuridad. Que realmente nuestras vidas puedan ser un vivo reflejo de donde fuimos sacadas, de donde fuimos rescatadas. Y quizás te pase como a mí, que yo nací en un hogar cristiano, pero igual necesité venir ante el Señor, ante mi Salvador, y reconocerme pecadora. Porque así como este ciego que nació en oscuridad, yo nací en pecado y necesitaba que la obra del Señor obrara en mi vida y trajera luz. Y ahora quiero, ya para terminar, si en nuestro medio hoy, o si quizás cuando escuches la grabación, eres como este ciego que te encuentras en oscuridad. Mira, la palabra de Dios ha dejado estos relatos para que hoy puedas saber que el Señor sigue diciendo, yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estás en la oscuridad del dolor, del sufrimiento? ¿Estás bajo una presión que piensas que no puedes vencer? Quizás hay una adicción en tu vida, quizás tienes maltrato, quizás te sientes totalmente sola, despreciada de todo. El Señor Jesús hoy está pasando por acá y no es casualidad. Él está pasando y dice: yo soy la luz del mundo. No sigas en oscuridad. Ven a Él, no te resistas, ven a Él. Reconoce que eres una pecadora. Pide que limpie tu pecado. ¿Y sabes qué? Serás como este ciego. Verás la luz. Verás la luz en tu vida y nunca más andarás sola y en oscuridad. Porque sabes, aunque no haya nadie a tu alrededor, aunque nadie te acompañe, desde este momento va a haber alguien que siempre estará a tu lado y te hará sentir su presencia en tu vida. ¿Sabes? Ven a la luz. No sigas en oscuridad. Haz como este ciego. Ten un encuentro con el Señor Jesús. Él te quiere salvar. Él te quiere quitar la oscuridad de tu vida. Entrégale tu vida a Cristo y que realmente, como este ciego, tú puedas decir: una cosa sé, que yo antes no veía, pero ahora estoy en la luz de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermana. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén.